Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en La dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Estás escuchando La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Este episodio se ha realizado gracias a la colaboración de Media Lab y ha sido grabado en sus estudios de la Universidad Camilo José Cela. Antes lo conocíamos como tercera edad, pero más bien creo, Guillermo, que podríamos llamarlos adultos mayores, porque si no se van a disgustar. Vale, yo pensaba que era un adulto mayor, pero igual no, ¿no? Pues quizás no, quizás tu padre y el mío, porque se consideran adultos mayores a partir de los 60 años, pero concretamente vamos a hablar de la salud mental de estos adultos mayores. Y supongo que para ayudarnos a hablar de ello contamos con un invitado de excepción. Porque a mí es un tema que particularmente me preocupa y creo que a todos los farmacéuticos. Pues no lo dudes, porque si lo hemos elegido nosotros, está claro que va a ser excepcional. Así que vamos a por la dosis de datos. Vamos con la dosis de datos de hoy. Primero, 1 de cada 4 personas que entran en una farmacia son mayores de 65 años. De media, la visitan casi 2 veces al mes. Y parece un dato que va a ir a más, porque en 2030 1 de cada 6 personas en el mundo tendrá más de 60 años. Segundo, el 70% de estos mayores de 65 años van siempre a la misma farmacia y suelen buscar medicamentos de tratamiento crónico. Es decir, tenemos mucha recurrencia y mucho contacto con ellos de manera periódica. Tercero, entre el 14% y el 20% de los adultos de más de 60 años viven con un trastorno mental. Es un dato muy elevado, muy relevante, muy revelador de cómo estamos ahora mismo. Y cuarto y último, el 25% de los adultos mayores experimentan aislamiento social y soledad. Y decir que no sé si experimentar esa palabra o decirlo como aislamiento social o soledad es adecuado. Quizá es mejor decir que padecen o sufren aislamiento social o soledad. La verdad es, Guillermo, es que me llama la atención lo que has dicho de que suelen acudir 2 veces al mes. Yo diría que acuden 2 a la semana. De media, pero todos tenemos a ese paciente 2 a la semana. No, pero sí, me refiero. Luego les tienes mucho cariño y normalmente acuden pues a veces a comprar, como digo yo, unos caramelos solamente pues para verte, hablar contigo, contarte qué ha hecho. Porque a veces, por lo menos en mi zona, que vivo en una zona, que tengo la farmacia en una zona rural, muchos de estos pacientes salen solamente a la farmacia. Y más en periodo de invernal, donde en el pueblo no hay muchas actividades y viven solos y su familia vive fuera. Entonces muchas veces vienen, se quedan conmigo un ratito, charramos un rato. Yo me quedo sin hacer la mitad de las cosas, pero no pasa nada porque ha valido la pena. Y he disfrutado con ellos un montón, porque aunque no lo parezca, también se aprende de ellos. Por eso decía antes que quizá experimentar la soledad es quizás más adecuado decir padecer la soledad. Sí, pero bueno, exacto. Ahora seguro que nuestro invitado nos echa una mano con esto. Pues sí, porque tengo ganas de hablar de este tema, porque es muy interesante y quizás poca gente habla de él. Más bien habla de lo que le incomoda o lo que le molesta, porque muchas veces los adultos jóvenes nos quejamos de estas cosas. Así que vamos a pasar a la dosis de conocimiento. Pues hoy tenemos a Juan Ramos Cejudo. El doctor Juan Ramos Cejudo es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en trastornos de ansiedad, fobias y obsesiones y trastornos del estado de ánimo y adicciones. Es cofundador y CEO de la clínica Mind Group, además de director del Laboratorio de Psicología Universidad Camilo José Cela. Bienvenido una vez más. Muy buenas. Muchas gracias por traerme. Nada, encantados porque como siempre lo haces fenomenal, pues estamos seguros de que hoy no va a ser diferente. Un placer estar aquí, de verdad. Hemos un poco comprobado con los datos de Guillermo que la salud mental en los adultos mayores es especialmente elevada o preocupante, diría yo.
¿Cuáles son los principales problemas que manifiestan estos pacientes? ¿Habría alguna diferencia entre sexos, quizás entre ámbito rural, urbano, como he comentado yo? Si las conoces, un poco nos podrías comentar respecto a esto. Sí, efectivamente, al final, en psicología, al final sabemos que hay algo esencial en la vida para tener bienestar y que tiene que ver con identificar bien cuál es el papel que tenemos nosotros en esta vida, ¿no? Es decir, cuando eres estudiante tienes un papel, ¿no? Cuando tienes pareja tienes un papel en la pareja, cuando tienes hijos tienes un papel como madre o como padre. Y entonces identificar bien el papel que tienes pues es realmente crucial, ¿no? Y hay una edad a la que bueno, pues no todos nos vamos a enfrentar con buenas herramientas, que tiene que ver con esa fase que la habéis llamado adultos mayores, ¿no? Adultos mayores. Yo a día de hoy ya no sé ni qué soy, ¿no? O sea, luego me intentáis ayudar si soy adulto joven o si soy solo joven o si soy ya mayor, ¿no? Pero fuera de bromas, digamos, hay una dificultad, por ejemplo, en el proceso de jubilación de las personas que acuden a nuestra consulta, porque la jubilación es vista como es un estresor en sí mismo, jubilarse. Hay muchas personas que dicen, yo estoy deseando jubilarme, y yo generalmente les miro así y pienso, tú no sabes lo que dices, ¿no? Porque hay gente que la jubilación pues se la va a tomar muy bien, fundamentalmente por supuesto por su contexto y por el tipo de trabajo que ha desempeñado, etcétera, etcétera, ¿no? En lo que no podemos entrar, ¿no? Pero a nivel psicológico hay personas que es como si estuvieran preparadas para ejercer un nuevo papel en su mundo, ¿no? En su familia, en la sociedad, etcétera, pero luego hay personas que por el contrario no. Por lo tanto, jubilarse es un acontecimiento vital estresante y no el estado de ánimo o el impacto en la salud mental no va a depender solo del hecho en sí mismo, sino de cómo se ha procesado esa situación a nivel cognitivo y qué estrategias de afrontamiento vamos a utilizar, ¿no? En la jubilación. Yo muchas veces me gusta mucho observar a la gente y cuando paseo o voy a algún sitio, cuando veo a adultos mayores, que los veo ahí sentados en el banco, observando, tranquilos, lo que pienso es, esta persona hace 20 años estaría como yo, sin tiempo, ajetreado, todo lo que habrá hecho, habrá construido, habrá creado para que yo ahora pueda disfrutar, y ahora está ahí sentado, aburrido. O sea, yo pienso que aburrido. Y creo que saber gestionar ese futuro, porque parece como que ya te quedas ahí sentado, ¿no? Es como ya ha llegado tu etapa de sentarte y apartarte. Totalmente. Que viene otro. Creo que habría que darle un giro, porque al final, con 60, 70 años, todavía se es joven, entre comillas, ¿no? No eres mayor porque todavía eres activo y tienes mucho que aportar a la sociedad. Y me da la sensación de que cuando te jubilas, como que te apartas. Y eso psicológicamente no creo que es muy complicado de afrontar. Totalmente. ¿No? Totalmente. De esas personas que ves que están sentadas, supongo que habrá alguna que esté disfrutando un montón, sí, pero supongo que hay otras que no, ¿no? Y depende fundamentalmente de estas características individuales de las que decimos, ¿no? Yo hace poco leía un reportaje en la revista The Economist, ¿no? Que hablaba de cómo tienen que afrontar los países la jubilación, ¿no? de cara al futuro, ¿no? Porque desde luego que es un melón que hay que abrir y que tienen que aparecer nuestros políticos con recetas distintas, ¿no? Porque desde luego lo que conocíamos hasta ahora no funciona, dada la demografía de los países occidentales, en concreto en España. Y una de las cosas que señalaban es que aunque cualquiera de nosotros imaginase que los CEOs de las startups son chavales de 40 años, pues resulta que los CEOs de las startups a nivel mundial tienen una edad media de 60 años, 55-60 años. ¿Para qué? Para que luego... Claro, estamos hablando de diferentes contextos, trabajos, especialidades, totalmente de acuerdo. De hecho, lo que hay que hacer es un traje a medida para diferentes sectores, creo yo, ¿no? Yo no soy experto en esto, pero creo que mi opinión es esa, ¿no?
Porque hay personas que a los 60, a los 65, a los 70 tienen muchísimo que aportar. Exacto. Y no se les puede retirar, ¿no? Y pensemos, no sé, yo siempre pienso, lo digo de coña a mis amigos, ¿no? Digo, yo no me voy a jubilar en la vida, ¿no? Porque a mí me encanta lo que hago, ¿no? Es lo que tienen los autónomos. Hasta que no me despidan, ¿no? Alguien me diga, oye, a Juan se le ha ido la olla, ya hay que echarle, ¿no? Pero claro, tú date cuenta que de la noche a la mañana tú recibes una carta en la cual ya no eres útil, ¿no? Para ese rol que de alguna manera habías imaginado que iba a durar mucho tiempo. O ese rol que te has forjado. Efectivamente. O sea, es que llevas toda tu vida formándote para algo y de repente dejas de ser útil. Y luego un aspecto importante, por puntualizar algo que decías antes, claro, la sociedad ha cambiado enormemente en los últimos 20, 30 años. Esas personas que están sentadas no llevaban la vida que tú llevas, ¿no? Era un mundo bastante más sencillo de comprender. Y había 4 preocupaciones, 6, ¿vale? Pero tu mundo es un mundo muy complejo, lleno de notificaciones, lleno de un nivel de abstracción al que nuestro cerebro probablemente no está preparado y por lo tanto tenemos que pensar un poco en qué es lo que nos va a quedar o cómo lo vamos a hacer después, ¿no? Porque efectivamente es una población que está realmente desatendida. Totalmente. Claro, porque hablamos antes de aislamiento, de soledad. Irene también comentaba que había pacientes suyos que su único entretenimiento podía ser ir a la farmacia. Si queremos atajar problemas de salud mental en este perfil de población, ¿por dónde tenemos que empezar para realizar una detección precoz de este tipo de problemas desde nuestro mostrador, nuestra zona de atención personalizada? Pues la verdad es que hace tiempo, cuando hicimos el primer podcast o algo así, que colaboré con vosotros, yo os comentaba que yo tengo la sensación de que vosotros podéis hacer mucho porque tenéis el acceso a la población de primera mano y encima les tenéis, ¿no? Decíais, incluso 2 veces a la semana. Sí, casi todos los días a veces. Y la gente confía muchísimo en vosotros, ¿no? Entonces, esto es fantástico, ¿no? Yo creo que no hay muchas profesiones así, ¿no? Y yo creo que desde la farmacia comunitaria, yo creo que podéis detectar cuanto antes síntomas que probablemente el médico de atención primaria no va a tener tiempo de detectar, probablemente ese paciente no va a pedir consulta para eso y sin embargo vosotros estáis viendo que el paciente está pidiendo ansiolíticos o pidiendo antidepresivos, incluso antidepresivos especialmente diseñados para esta edad, ¿no? Y a lo mejor podéis administrar algún tipo de autoinforme breves, tipo autoinformes que utilizamos en el ámbito de la investigación. Existen cuestionarios validados, ¿no? Efectivamente, cuestionarios como el PHQ, por ejemplo, o el GHD, cuestionarios de salud general, en donde con 9 preguntas yo tengo un nivel de depresión determinado, un cribado muy bueno, o con 12 o 15 preguntas tengo somatizaciones, y es un test muy sencillo de utilizar y muy sencillo de corregir. De manera que yo creo que vosotros podéis hacer ahí una labor importante porque son síntomas que generalmente la población no atribuye que tengan que ver con la salud mental o con esa soledad no deseada, ¿no? Sino que tienen más que ver con que el colchón está mal y por eso no duermo bien, o que pues estoy eso malo. Es muy fácil de hacer, ¿eh? Sí, Eso coges una encuesta. Yo ya tengo en mente a unos 10 pacientes y tengo 400 personas en el pueblo. Efectivamente. Digo, si esto se pasa en 4 o 5 farmacias o lo hacemos en 10 farmacias, tienes ya un número para poder realizar... Totalmente. Bueno, simplemente, incluso aunque no tuvieras un número, aunque tuvieras un n igual a 1, un sujeto, sí, pues ya estás, bueno, tienes un cribado de cómo está, ¿no? Pero que se puede hacer alguna colaboración, algún trabajo, Totalmente. que siempre es mucho más fácil acceder a la población desde la farmacia. Absolutamente. Colegios de farmacéuticos, tomad nota, sociedades científicas, tomad nota para posibles estudios, porque estos test son de acceso gratuito, estos test de calidad de vida. Esto es open access, es decir, esto es la ciencia de verdad, está en formato abierto y es tan sencillo como descargarse un PDF y preguntarle al paciente o pasárselo y que lo conteste. Nosotros en la clínica, por ejemplo, tenemos una evaluación computerizada, ¿no? En donde de manera, ¿cómo se dice?, informatizada, pues el paciente responde a ítems que nos interesan en concreto para evaluar evolución, cambio a través del tratamiento, etcétera,
pero que es que esos mismos ítems los puedes informatizar tú o los puedes preguntar con un lápiz y papel y es muy sencillo, ¿no? Y yo creo que tenéis una oportunidad importante ahí para detectar casos que a priori os pueden parecer difíciles de abordar, pero que en el fondo estoy convencido de que podéis saber muchas cosas. Voy a pedirle perdón a Irene porque voy a hacer una salida de guión. Venga. Entonces, porque yo es que lo estaba pensando ahora mismo y no sé si conocéis la metáfora de la rana y el agua fría, el agua caliente. ¿Os suena esta historia? Me suena a mí, sí. Tú pones una rana en agua fría, va subiendo la temperatura gradualmente y al final la rana se muere cocida. Pero si tú pones el agua caliente y tiras a la rana salta y no se muere. Entonces, en las farmacias, con muchos de estos pacientes, yo creo que nos ha pasado lo del agua fría y que han ido subiendo la temperatura gradualmente, claro, hasta que no nos hemos dado cuenta. ¿Podemos hacer algo para despertarnos, para decir, este paciente necesita esto? No sé si hablamos de un interruptor o algo que nos haga cambiar, que es un tipo punto de inflexión. Totalmente. Es decir, administrar o preguntar tú verbalmente 5 ítems, 5 preguntas de un cuestionario de esta índole que están validados a nivel internacional y con unas características psicométricas casi perfectas, pues te va a hacer tener incluso un subconjunto de pacientes a los que hay que abordar de otra manera porque puntúan alto en esta subescala, ¿no? Y a veces estamos hablando de 5 preguntas que le puedes hacer al paciente acerca de si te duele la nuca, si te duele el brazo por detrás, si estás teniendo dificultades para dormir, si te notas triste. Son cosas como muy sencillas y que a veces no tenemos por qué administrar en formato test de lápiz y papel o informatizado, sino que a veces se lo podemos preguntar, ¿no? Entonces voy a coger estos ítems y voy a preguntárselos a mis pacientes porque probablemente tengáis una muestra con la que podéis actuar con algún tipo de taller, algún tipo de seminario que podáis hacer incluso con ellos no sé, yo creo que hay mucho por hacer, ¿no? Hemos hablado en podcasts anteriores sobre depresión, trastornos del sueño, demencias y normalmente en común tienen el consumo de benzodiazepinas. También, además, estos pacientes suelen ser mayoritariamente los que más benzodiazepinas suelen consumir. Más o menos, ¿cómo podemos abordar un poco esa deshabituación de benzodiazepinas en estos pacientes desde la farmacia? Porque suelen ser pacientes que, como llevan tantos años, es como... También incluso nosotros tenemos el concepto de no le vas a quitar a esta persona esto, que la mujer no puede dormir. Claro. Y muchas veces es un concepto erróneo, porque es que a lo mejor si se lo quitamos y lo trabajamos desde otro punto de vista, pues a lo mejor duerme mejor, incluso que con la benzodiazepina. Efectivamente. Bueno, es que la benzodiazepina no es un tratamiento farmacológico recomendado para los trastornos de ansiedad, para los problemas de ansiedad. Nació para eso. Pero a veces parece, perdona que te corte, que es como, si tiene más de 60 años, o sea, es como lo fácil, benzodiazepina. Bueno, un poco para que no se nos subleve la población de la psiquiatría o la medicina, también hay que decir que hay personas a las que le vienen muy bien algunos fármacos. Ay, no te digo y yo en muchos pacientes que acuden a consulta, que les mando directamente para casa y les digo, no nos vamos a meter con esto, si es que estás bien, ¿vale? Es decir, no hay que hacer nada. Llámame dentro de 8 meses y valoramos qué necesidad hay, ¿no? Pero efectivamente, el tema de las benzodiazepinas es un temazo en España porque España está a la cabeza a nivel mundial. Es impresionante. En el consumo de benzodiazepinas, en el consumo de psicofármacos a la cabeza de Europa, pero si seleccionas las benzodiazepinas, en España se consumen más que en todo el planeta, ¿no? Y esto es un problema, ¿no? Porque la benzodiazepina es un fármaco que tiene un diseño y una farmacocinética y una farmacodinámica concreta que de alguna manera no es adecuado que esté tanto tiempo en sangre durante tantos años. Primero, porque probablemente no esté teniendo ningún efecto. Segundo, porque probablemente está teniendo solamente un efecto de dependencia psicológica. Tercero, porque son fármacos que algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos luego cuesta retirarlos por este fenómeno de tolerancia y de dependencia. Y luego por lo que tú planteabas, porque hay pacientes que no tienen por qué estar tomando nada, ¿no? Pero insisto que hay algunos pacientes y algunos fármacos muy bien hechos y que es fantástico porque haya un especialista que está siguiendo eso y que no pasa nada porque esté tiempo con ellos. Pero esto es un tema que hay que abordar,
que de alguna manera pues obviamente es el especialista el que tiene que pautar esa retirada, pero a lo mejor vosotros podéis orientar a, oye, por favor... sí. Es que este debe no es solamente, como decimos, claro, de psiquiatría, de psicología, este debe también es de los farmacéuticos. Claro. Porque no solamente nos pasa con benzodiazepinas, sabemos que el consumo de omeprazol crónico no está protocolizado para ser crónico, el consumo de metamizol crónico no está protocolizado para ser un consumo crónico. Es decir, nos pasa con muchas cosas aparte de las benzodiazepinas. Si todos los fármacos que tenemos en farmacia siguieran los protocolos de prescripción de las guías clínicas, los protocolos de dispensación de las guías clínicas de farmacia, hiciéramos las revisiones, no estábamos en estos consumos de nada de eso. Entonces claro, eso es un debe en general, yo creo, de muchas profesiones sanitarias, no solamente, no es culpa exclusiva como hay que trabajar en equipo. Que no se interprete, claro. Claro, tiene que ser un trabajo. De hecho, es que ayer justo en la universidad estaba hablando de este tema, que fuimos a hablar a estudiantes sobre servicios farmacéuticos y estuvimos hablando sobre la cesación que se realiza en algunas farmacias, que se está empezando a realizar de deshabituación de benzodiazepinas. Y hablábamos de que lo ideal sería, porque para realizar este servicio tienes que estar en contacto con el médico, que lógicamente es el prescriptor, y en consonancia con él. Y decíamos de meter una tercera persona en ese debate que habíamos abierto del psicólogo y hacer a la vez un tratamiento de farmacia médico-psicólogo para deshabituar a ese paciente a la benzodiazepina. Digo, es que esto sería el mundo ideal, de esa consonancia entre los tres profesionales trabajando a la vez con un paciente para conseguir un gran objetivo en pacientes que no lo requieran, como te digo. Pero ese sería ideal. Y digo, es que esto... sería maravilloso poder gestionarlo. Y yo tengo que decir que en el ámbito privado, al final, pues nosotros lo hacemos con los pacientes, ¿no? Siempre tienes un gran psiquiatra con un gran equipo de psicólogos, etcétera, que al final el tratamiento es muy integral de alguna manera y muy multidisciplinar, y entonces al final el paciente está bien tratado. Pero bueno, a mí lo que me preocupa es qué le pasa al resto de la población. Es decir, que no solamente debería ocurrir esto en un paciente que paga por unos servicios, sino que habría que extenderlo a toda la población. Totalmente de acuerdo. Ahí habría que trabajarlo mucho más. Pues, sin más, hemos terminado un poco la dosis de conocimiento, pero como he comentado en varios programas, aquí el tema no acaba. Vamos a por la dosis de bulos. Vale, Juan, vamos a por la dosis de bulos. Es que ya ni te lo cuento porque seguro que te lo sabes. Ya me acuerdo. Ya te acuerdas. Una afirmación y contestas sí, no, y lo explicamos un poquito. Voy a empezar. Para el tiempo que le queda, no merece la pena empezar con la terapia. Si no pide cuidados es porque no los necesita. El tratamiento psicológico no es efectivo en mayores de 65 años. Súper falso. Súper falso. De hecho, yo tengo pacientes mayores, ¿no? Y que bueno, pues es que es muy bonito tratar con personas que tienen tanta experiencia de vida. Falso, ¿no? Es decir, que el paciente no identifique bien por qué se encuentra como se encuentra o que no significa nada en absoluto. Al final, pues una persona con recursos inteligente pues necesita ayuda y hay que dársela y el tratamiento es igual de eficaz. ¿Sabes qué me pasa? Que veo 65 y yo lo sigo viendo joven. No, lo siento, pero lo veo como una persona activa todavía y me resulta extraño llamarlo adulto mayor. Formalmente sí. o como se conoce, pues hay que decirlo así, pero no es la realidad. Ya. Pero bueno, lo tengo que dejar claro, por si nos escucha alguna persona mayor de 65 años. Papá. Ahora, va a hablar mi ignorancia, pero Juan... igual que los médicos se especializan, los psicólogos os especializáis en mayores de 65, menores de 15, sí. ¿En diferentes edades y patologías o todos los psicólogos? No, totalmente, sí, hay especializaciones, ¿no? Al final la especialidad sanitaria te permite trabajar con pacientes de cualquier edad, pero obviamente hay personas que se centran más en una formación más continuada con infanto-juvenil, personas más en el ámbito de la psicogerontología, en donde hay másteres ya oficiales para centrarse en psicogerontología y pacientes todavía más mayores de los que estamos hablando y por lo tanto pues es recomendable acudir a alguien que tenga pues esa formación más especializada, ¿no? Vamos con el siguiente bulo. Juan, podemos decir de alguien, es mayor y está deprimido. Pues es normal, ¿no? Con 75 años yo también lo estaría.
¿La vejez es una etapa triste por definición? Falso, completamente falso. Un poco en la línea de lo que hemos comentado en otros programas, pues al final el hecho en sí tiene que ser interpretado. Por lo tanto, la vejez o la jubilación son acontecimientos, hechos que tienen que ser interpretados, procesados por ese cerebro que tenemos cada uno y que de alguna manera no tiene por qué ser una etapa en donde ya haya un deterioro o en donde en absoluto no tiene por qué haber tampoco esos problemas y por lo tanto no porque estemos en esa franja de edad pues tenemos que soltar las riendas y dejar que el destino vaya por donde tenga que ir, ¿no? En absoluto. Concepto importante. Uh-huh. Pues voy a por la última. No hay problema de salud mental en los adultos mayores. Ellos solo quieren llamar la atención. Esta es otra falsísima, ¿no? Que tiene que ver, que se parece un poco a los bulos o los mantras, ¿no? Con la población infantil, ¿no? Sí, Lo que ¿verdad? quiere el niño es llamar la atención, ¿no? Digo, mira, el niño no quiere nada, ¿vale? Porque no tiene capacidad volitiva, por lo tanto no quiere nada, ¿no? Exacto. En el caso del adulto mayor, pues en absoluto. Al final tiene unas necesidades, tiene de alguna manera una vida afectiva y en muchas ocasiones pues lo están pasando mal y por supuesto que tenemos que ayudar de la misma manera, ¿no? De hecho, como comentabas antes, pues una persona de esa edad cada vez menos vamos a notar, digamos, grandes diferencias con respecto a otros adultos, porque tú no vas a evolucionar con 65 años como la idea que tienes en la cabeza De hace de un anciano 20 años de o 30 70 años. efectivamente. Totalmente, ¿eh? Porque, vamos, mi abuela... Claro. Ya pienso, lo que pasa es que, claro, mi abuela tiene 102 y ya empezó a vivir su vida, como quien dice, con 60 años, pero sí que es cierto que yo la he visto desde otro punto de vista, ¿no? Más actual, pero sí que es cierto, mis abuelos o algo así, sí que los recuerdo como muy mayores con 50 o 60 años, ¿no? Es esa mentalidad que hay. Y yo también soy una adulta joven. Exacto. ¿Tenemos tiempo para salirnos del guión? ¿Un Sí, segundo? claro que sí. Vale. Hoy te cedo. Gracias. Es un dato que acabo de buscar, porque según estábamos hablando de todo esto, iba pensando que a la escaleta le faltaba una cosa de la que nunca nos gusta hablar. Y es que el 32% de las muertes por suicidio son de mayores de 65 años. Es impresionante, Importante. ¿no? Los silencios han hablado, ¿no? Hemos dejado 3 segundos de silencio que igual se han hecho un poco un mundo. Pero creo que es importante que reflejemos estos datos para que seamos conscientes de lo que decía Juan antes, de la importancia que tenemos los farmacéuticos en esas actuaciones y de cómo podemos interesarnos aún más por nuestros pacientes. Efectivamente. Supongo que los datos, ahora mismo yo no tengo ese dato, ¿no? en mente, ¿no? Pero supongo que se mantienen esas diferencias de género que hay, ¿no? En general, en el tema del suicidio, las mujeres presentan mayor prevalencia de ideación, es decir, ideas de muerte, ideas de suicidio, pero al final los hombres, que tenemos una característica, somos un poco más impulsivos que las mujeres, un poco, decimos en psicología, más externalizantes, ¿no? Nos tiramos a por el alcohol, las drogas, etcétera, más que las mujeres, pues también somos más impulsivos y solemos cometer el suicidio con mayor prevalencia que las mujeres, ¿no? Y supongo que se mantendrán esas cifras y efectivamente, es decir, aquí el problema no es tanto la soledad, ¿no? Como la soledad no deseada, ¿no? Es decir, es cuando yo no quiero estar así y no tengo recursos disponibles, ¿no? Yo lo veo un tema complejo, el pasar a esa etapa. Yo no sé si tendré que aumentar las visitas cuando me acerque. Como yo, que yo no me voy a jubilar nunca. Eso es. Y es que muy probable yo tampoco, así que no pasa nada. Bueno, pues como no nos vamos a jubilar ninguno de nosotros, quizá dentro de 20 o 30 años, ¿no? Podemos estar aquí haciendo Más podcasts. Exacto. más podcasts. Podcast. Quizá para entonces Juan haya generado más evidencia, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias Juan por compartir este episodio con nosotros. Si nuestros oyentes quieren encontrarte, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, pueden hacerlo en Twitter, @RamosCejudo, lo pueden hacer también en Instagram, Juan-Ramos-Cejudo,
En LinkedIn también estoy por ahí y, bueno, por supuesto, escribirme cualquier correo electrónico con dudas o cualquier cuestión, ¿no? Y de verdad, de corazón agradeceros que me hayáis invitado al programa, porque me encuentro siempre muy cómodo con vosotros y, bueno, que pueda venir muchas más veces, ¿no? A dar el coñazo. A ti siempre por responder también. Sí. Muchas gracias. Bueno, recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y encontrarnos en redes como @boticonsejo y @Guillermo Estrada. Y por supuesto @La diferencia está en la dosis. Para participar en el programa podéis hacerlo a través de notas de audio, recordad, con máximo de 1 o 2 minutos y con buena calidad de sonido. Si algún colaborador quiere contactar con nosotros para trabajar, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o de la diferencia está en la dosis @gmail.com. Si te ha gustado el episodio, puedes compartirlo con tus amigos, conocidos o compañeros profesionales. Puedes ponernos reseñas negativas, incluso reseñas positivas, pero siempre con la dosis adecuada de mala leche, porque recuerda que la diferencia está en la dosis.